Hola mis amantes de la historia, espero que estén muy bien. Yo soy Nami y bienvenidos a un nuevo video donde vamos a responder una pregunta que a lo largo de la historia de Venezuela muchos se han planteado, y es si es aplicable la teoría keynesiana en nuestro país. Y si quieres saber la respuesta, pues dentro vídeo. La teoría keynesiana nace como un modelo de salvación económica para países industrializados. Esto en el contexto de 1929, donde ocurrió uno de los hitos que marcaron la historia y permitieron el surgimiento de regímenes totalitarios como Hitler y Stalin, porque criticaban las desgracias del capitalismo había traído cuando cae la bolsa de valores de Nueva York. Y no solo Estados Unidos cae en total desgracia económica, sino que todos los que dependían de este se vinieron como un efecto dominó. Por ejemplo, el mismísimo Franklin Delano Roosevelt le mandó a pedir al presidente Juan Vicente Gómez que devaluara el bolívar venezolano, o sea, nuestra moneda, con respecto a la posición de lo que ahora estaba el dólar, para así facilitar la compra de petróleo al país. Y bueno, esto va a ser un tema de otro video, pero esta es considerada la primera devaluación del bolívar en nuestra historia. Entonces, en un contexto donde Estados Unidos estaba sumido en una gran crisis económica que se expandió por todo el mundo, llega de repente un Salvador, que fue un economista británico que dejó su país porque no aceptaban su homosexualidad y temía que esto le influenciara en toda su carrera y en todas las tesis en las que había trabajado hasta ahora. Y nos referimos a John Maynard Keynes. Este señor apoyaba la idea de que el Estado debía intervenir en las empresas para acabar con el peor enemigo del capitalismo, que son los ciclos económicos. Entonces, de esta manera, aprovechando los intereses que cobraba el Estado por el mismo funcionamiento de las empresas, esto se les otorgaría un préstamo a otras empresas para así reactivar la economía y generar más empleo, donde el papel del Estado sería cobrar de manera correcta dichos intereses y préstamos. De esta manera, a corto plazo, podríamos generar más ingresos, más dinero para el Estado, para las empresas, y poner a la gente a producir. Keynes publica su teoría en 1936 y aunque sirvió para salvar a Estados Unidos, en Europa ya otras ideas estaban marchando, que bueno, ya lo vamos a dejar en otro video y tienes que darle like y comentar si quieres ver qué fue lo que sucedió en Europa en todo este momento. Y antes de entrar al contexto venezolano necesitamos aclarar un par de puntitos. Que es que en economía existen los sectores económicos que nos enseñan en primaria y que dividen las fases de producción o la creación de un producto, que es el primer sector o el sector primario, que es donde se produce la materia prima, que son las tierras, los cultivos, todo eso. El sector secundario, que es donde se transforma esta materia prima para crear el producto, y por fin el sector terciario, donde se distribuye todo el producto y se generan los bienes y servicios. Gracias a esto podemos establecer una economía básica en un país productivo. La economía de los países suele regirse por el triángulo de producción, que en los países del primer mundo suelen enfocarse en el sector secundario, es decir, en su industria. Dejan de segundo lo que es el sector primario y el sector terciario, o intercalado, como sea. Lo que les importa es que su industria esté totalmente en producción, y esto es lo que les va a generar la ciencia, una buena economía y una buena base y una gran solidez para la subsistencia de su sociedad. Por parte de los países tercermundistas, estos se van a enfocar en el sector primario y luego por allá de último van a dejar el sector secundario, es decir, se van a enfocar en cualquier cosa menos su industria. Podrían estar todas las industrias en quiebra y a estos países no les va a importar porque van a tener un sector primario por explotar. Y cualquier casualidad o cualquier, ¿cómo que se dice? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces,
Gracias a esto se va a retrasar su tecnología, su ciencia, su salud, todo se va a retrasar y es lo que va a causar que la materia de producción de dichos países genere crisis severa cuando el del sector primario se vea en peligro. De pana que Venezuela. Entonces, sabiendo esto, la teoría keynesiana es solamente aplicable para países industrializados con mano de obra especializada, es decir, que la población tiene que tener al menos un buen nivel de preparación en la mano de obra y por lo menos ciertos grados de estudio y conocimiento de lo que están trabajando. Y otro factor que a mí me gusta agregar a todos estos requisitos de la teoría keynesiana es tener agentes morales con valores y principios establecidos. Es decir, que si van a ir a cobrar, de verdad vayan a cobrar. Y ya van a entender por qué lo estoy diciendo. Y obviamente, como ya lo había mencionado antes, la teoría keynesiana tiene que aplicarse a corto plazo porque de esta manera se vuelve a reactivar la economía y un país no puede estar toda su vida valiéndose de la teoría keynesiana porque esta simplemente a la larga termina fallando. Es algo simplemente rápido, simple y eficaz. Y bueno, viendo todo esto, ¿Venezuela realmente estaba preparada para aplicar todo esto? ¡No! Gracias. Cambridge publica su teoría en 1936, un año bastante particular para la historia de la humanidad, porque fueron fusilados García Lorca, poeta que muchos conocemos, y si no lo conoces, pues te recomiendo sus poesías, y el fundador de la Falange en España, Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, Hitler estaba en Alemania haciendo sus cosas nazi y por Rusia estaban plagándose las ideas comunistas gracias a Stalin y el ambiente empieza a ponerse mucho más tenso de lo normal a tal grado que España va a estallar en una sangrienta guerra civil y bueno, esta va a ser la antesala de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la dictadura de Francisco Franco. Y bueno, sin embargo, para Venezuela esto parecía ser una oportunidad para salir adelante. Tras la muerte del benemérito Juan Vicente Gómez el 15 de diciembre de 1935, pero declarado 2 días después, el 17 de diciembre, para que casualmente cuadrara con el día de la muerte de Simón Bolívar, el Libertador. Bueno, va a dejar encargado como presidente de la República a su ministro de Guerra y Marina, Eliezer López Contreras, a quien el mismo Gómez deseaba que fuese un presidente constitucional y siguiera con la línea de los andinos. López Contreras estaba dentro de un contexto bastante tenso y con posibles levantamientos de generales, los hijos del expresidente y bueno, tema de otro video. Le va a hablar al pueblo y por primera vez en la historia de Venezuela un presidente va a hablar por radio y sus primeras palabras fueron calma y cordura. Pues aunque era políticamente imposible dejar el gomecismo de un día para otro, Eliezer López Contreras va a ser considerado como el presidente de la transición a la democracia a través del conocido Primer Plan de la Nación. Este programa de febrero, también conocido de esta manera, exponía la creación del Banco Central, la Fuerza Armada y muchísimas más cosas que vamos a dedicar especialmente y exclusivamente para Eliezer López Contreras. Por el momento vamos a enfocarnos en la teoría keynesiana. Por otro video, obvio. Yo lo veo muy bien en ese canal. Está prometiendo el video. Produce. Ayuda. Bueno, Eliezer es considerado uno de los mejores presidentes de Venezuela porque supo darle al país lo que necesitaba en el momento y en el tiempo y en el contexto determinado. No se podían apresurar ciertas cosas, no se podía apresurar cambios radicales en el país porque apenas estaba dejando una dictadura, una mentalidad colonial y dictatorial totalmente. Estaba un pueblo plagado de terror, plagado de silencio que Gómez había inculcado en el país, además de acomodar el desastre económico que había quedado con las empresas extranjeras.
por lo que en 1938 se va a empezar a aplicar en Venezuela el modelo keynesiano venezolano, que va a ser como una adaptación de lo que era la teoría keynesiana, pero al modo criollito. Esto le va a servir a los tiempos de los andinos, háblese de Isaías Minangarita y Marcos Pérez Jiménez, quien fue este gordito el que mejor la supo aplicar. Sin embargo, luego de 20 años de punto fijismo en el país, que también lo aplicaron, es donde se va a demostrar que la teoría keynesiana no puede ser utilizada a largo plazo, porque los siguientes 20 años de punto fijismo de Venezuela va a empezar a decaer la economía, y obviamente se va a generar un nuevo factor que va a ser el clientelismo político, es decir, algo generado por el mismo triángulo de producción y de los intereses de los países subdesarrollados. Recordemos que en este triángulo estaba primero el sector primario y después cualquier cosa menos la industria. Entonces, al descuidar las industrias, empieza a generarse la corrupción. Y no solo esto, sino que también se genera dependencia del Estado en las empresas, que es algo que conocemos muchísimo en la actualidad. Y esto va a afectar su eficiencia porque van simplemente empezando a nacionalizarla, como lo que fue el gas, lo que fue el petróleo, lo que fue el hierro en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera respectivamente, y lo que todos conocemos es con Hugo Chávez, que aquí debería meter el meme de expropiación. Comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. El clientelismo político se basa prácticamente en pagar por debajo de la mesa un extra para que el empresario no tenga que pagar lo que realmente debía la empresa. Entonces le pagabas al funcionario por debajo de la mesa, así como que mira chamo, yo te voy a pagar algo ahí para que tú me acomodes los papeles y yo no tenga que pagar ese realero, ¿tú me entiendes? O sea, así. Cuando se empiezan a reflejar las verdaderas deudas, que está haciendo falta el dinero en el banco, obviamente se genera el problema, porque termina el proceso presidencial, el periodo presidencial, y ese presidente lo deja impune, es decir, no presenta cargos contra la empresa, no se exige el pago de la deuda, y cuando entra otro presidente, que hay otra connotación ahí política, se corta esa deuda y es como si nunca hubiera existido. ¿Por qué? Porque simplemente había dinero para gastarlo, había dinero, el petróleo que vive el dinero, o sea, no importaba si una industria pagaba, no importaba, porque Papi Petróleo pagaba todo. Error, eso fue un error, pero bueno. Todo esto enlazado con que el Estado obviamente no tenía agentes morales que cumplieran a la exigencia de cobrar los intereses y reactivar otras empresas, como sucedió en Estados Unidos, que es por eso que yo siempre integro que la teoría keynesiana tiene que tener un agente moral y de valores y principios para cobrar, pero así de que cobro, y o sea, tú sabes. Y bueno, la mayoría de los estados, nuestro estado, dejó de último estas empresas que realmente necesitaban el capital, que necesitaban el apoyo, porque simplemente era un país con ideales socialistas, que siempre había que tener un permiso del Estado para hacer cualquier cosa, y simplemente se fueron a la quiebra, fueron cerrando sus puertas. Algunas de ellas pudieron simplemente prosperar, pero otras no. Y esto porque Venezuela dependía de Papi Petróleo. Y bueno, como nunca se enfocaron en desarrollar una industria totalmente sólida, hay que decirlo, sólida, es que se genera la crisis que actualmente estamos viviendo. Y bueno, ¿cómo lo demostramos? Cuando cae la venta del petróleo es cuando Venezuela se da cuenta que ya no hay de dónde sacar dinero, ya no hay de dónde sacar de dónde Papi Estado va a mantener a los hijos pueblo, y es que empieza el extractivismo del sur de Bolívar, o empezar la minería, empezar los pequeños cultivos, empezar cualquier cosa que sea del sector primario, por la misma mentalidad
subdesarrollada de que el sector primario es lo que se debe explotar y no la industria. Y como la crisis no da para fomentar el segundo eslabón, que es el sector secundario, empieza la crisis, empieza el desastre y empieza la crisis social que vivimos actualmente. Y aunque obviamente influyen otros factores, este es uno de los que más se han afectado a que Venezuela decayera de la manera más abrupta posible. Y bueno, obviamente que tenemos que agregar la corrupción chavista porque de verdad tengo que explicarlo. Bueno, viendo toda esta desgracia, todo esto, la gente a veces se pregunta si es aplicable la teoría keynesiana en Venezuela cuando ya acabe algún día el régimen chavista. Y bueno, yo tiendo a responder que no, porque primeramente esto fue uno de los factores que acabaron con la economía, es algo que acabó con el país primeramente porque no se supo aplicar, no se le dio la atención que se le debió de dar. Y bueno, o sea, apoyándome a lo que suele decir Maquiavelo, el hombre es simplemente malo por naturaleza, y mientras más poder le deja a un hombre, mientras más dinero le otorgues, más susceptible va a ser a caer en corrupción. Y obvio, no son todos los casos, pero en su mayoría lastimosamente son así, y es algo que Venezuela vive con la viveza criolla. Entonces, por favor, si algún chico o alguna chica que futuramente sea presidente de Venezuela y ve este video, por favor no apliques la teoría keynesiana. Ya estamos traumados con eso. Venezuela tiene diversos factores que son causantes de su declive actual, y el modelo keynesiano solamente es parte de esto. Nuestro país sinceramente no es aplicable porque el país primero tiene que estar industrializado, la mano de obra tiene que ser especializada y utilizarla a corto plazo, o sea, algo de cas y ya. Y bueno, este ha sido el error que muchos de nuestros gobiernos que han pasado a lo largo de la historia han cometido, y no han dado la atención necesaria para dar el siguiente paso, y todo fue un préstamo tras préstamo, y para recuperar Venezuela se necesitan muchos factores antes de utilizar el modelo keynesiano o la teoría keynesiana. Es decir, no es que no sea utilizable en algún momento del futuro, sino que simplemente ya hay nuevos métodos y el país sinceramente necesita un modelo propio, un modelo adaptado a sus verdaderos intereses y a sus verdaderas necesidades. Entonces, por supuesto que la historia nos habla de un proceso que se va dando con respecto al tiempo hasta llegar a la actualidad, y que nos enseña cuáles son los errores que han cometido los personajes del pasado y que debemos ir mejorando con respecto a ello. Recuerden que esto es nada más una partecita de la historia, e investigar y estudiar nunca está de más. Revisar los libros, revisar bibliografías de su interés, y como decía Keynes, lo más difícil no es desarrollar nuevas ideas, sino escapar de las antiguas. Algo que ha caracterizado a nuestro país a lo largo de toda nuestra historia hasta la actualidad. Y bueno, todo lo que es revisar nuestro pasado nos hace pensar lo que pudimos haber sido y lo que pudiéramos ser en el futuro. Entonces, pensemos lo que somos ahora y vamos a ver qué podemos mejorar en el futuro. Entonces, nos vemos en la próxima con más videos de historia, y gracias por ver este video. Ok, el motivo de ponerme aquí al final del video es porque se me olvidó que tenía que mandar saludos, o sea, qué buena youtuber soy. Le mando saludos a Saori y un agradecimiento especial a Emily por acompañarme en plena grabación, porque, no sé, las amo burda. Y por favor compartan esta vaina porque de pana ya llevo horas editando y es horrible.